Cordial saludo. A continuación, con mis compañeros Sindri Vargas, Angélica Vázquez, Isa de Hoyos y Jorge Vergara, estaremos hablando un poco sobre la teoría conductual. Bueno, el índice está conformado por el estímulo, respuesta, reforzamiento, condicionamiento clásico, condicionamiento operante, situación, estrategias de aprendizaje, evaluación de aprendizajes y por último la bibliografía. A continuación sigue mi compañera Bueno, Angélica Vázquez. para poder hablar sobre... Sí, bueno, para poder hablar sobre teoría conductual es importante, obviamente, conocer los conceptos o en qué se basan estos términos. Bueno, la teoría conductual se basa en la idea de cómo nuestro comportamiento es moldeado por estímulos y respuestas. Ustedes se preguntarán, ¿cómo así estímulos y respuestas? Para explicar estos términos, tengo los siguientes ejemplos, pues que digamos que relacionados en el ámbito educativo, pues lo explican muy bien. El primer ejemplo sería un estímulo, digamos que positivo, que sería cuando un profesor o el docente le da a un estudiante una estrella por presentar su tarea. ¿Qué acción o qué va a provocar ese estímulo? Que el estudiante obviamente continúe presentando pues sus deberes, sus tareas. Entonces, aquí el estímulo vendría siendo obviamente la estrella y pues la acción o la respuesta que va a tener el estudiante será seguir realizando la tarea. Un estímulo negativo que también obviamente lo podemos evidenciar en un aula de clases es cuando un estudiante está interrumpiendo la clase porque está hablando y pues obviamente no deja concentrar a los compañeros ni deja explicar al profesor qué va a pasar, que el profesor lo va a regañar. Cuando el docente regaña al estudiante, ¿qué va a suceder o qué acción o qué respuesta va a tener ese estudiante en los próximos encuentros? Es la de, obviamente, no interrumpir y no hablar, pues cuando no le corresponde. Ese es un ejemplo muy práctico donde el estímulo obviamente va a ser como quien dice el regaño del docente y la acción que va a realizar el estudiante para evitar ese regaño es pues no seguir interrumpiendo en la clase. Entonces, ¿qué podemos decir con todo esto? Que un estímulo vendría siendo como esa situación o evento que genera una reacción, en este caso en los estudiantes, en términos generales en las personas, y si nos vamos pues fuera de contexto hasta en los animales. Un ejemplo como es el que aparece ahí en la diapositiva, donde nos dice nuevamente que un estímulo, perdón compañera, ¿me puedes ubicar la diapositiva? Claro, una disculpa. Continúe, por favor. ¿Me puede hacer el favor de ubicarme nuevamente la diapositiva donde dice estímulo? Muchas gracias. Listo, gracias compañero. Bueno, entonces como venía diciendo y pues obviamente como dice en la diapositiva, que un estímulo es cualquier evento o situación que provoca una respuesta en una persona. Bueno, otro ejemplo como para terminar de relacionarnos con estos términos es el que podemos ver aquí, que dice,
cuando el timbre del colegio suena al finalizar la clase. Yo creo que muchos de nosotros, cuando estábamos en la escuela y escuchábamos que sonaba la campana, lo primero que hacíamos era empacar todo y salir corriendo, ya sea para descanso o porque simplemente se acercaba la hora de ir a casa. Entonces, ¿qué pasa? Que ese timbre se convierte en un estímulo en nosotros, pues los estudiantes o en las personas que nos van a llevar a realizar una acción. Por lo tanto, como que daremos respuesta a ese estímulo. Ahora, ¿cómo se relacionan estos conceptos de estímulo y respuesta con la teoría conductal? Obviamente, van muy conectados debido a que la teoría conductal estudia tanto el estímulo como la respuesta, ya que moldea, por decirlo así, nuestro aprendizaje y comportamiento. Bien sabemos, o como les decía anteriormente, si no hay un estímulo, no va a haber como una respuesta. Entonces, nuestro aprendizaje y nuestro comportamiento va a depender mucho de ese estímulo. Compañero, ¿me hace el favor de retroceder la diapositiva, por favor? Muchas gracias. Puede continuar mi otra compañera. Bueno, la respuesta es la reacción observable o medible de un organismo ante un estímulo. Esta puede darse en distintos contextos y bajo diferentes condiciones. Desde la psicología conductista, la respuesta refleja es una reacción involuntaria e innata a un estímulo. Un ejemplo, pestañear cuando una luz intensa se enciende. A la respuesta condicionada es una conducta aprendida a través de la asociación de estímulos. Un ejemplo podría ser levantar la mano antes de hablar en clase después de que se haya reforzado esa conducta. Y desde la educación es la manifestación del aprendizaje, ya sea a través de la participación en clase, la resolución de problemas o el comportamiento ante ciertas normas. ¿Puede seguir, compañero, por favor? El reforzamiento es un proceso mediante el cual se fortalece la probabilidad de que una conducta se repita en el futuro. Desde el condicionamiento operante, según Skinner, el reforzamiento positivo se añade un estímulo agradable para aumentar la conducta. Un ejemplo, un premio por un buen desempeño académico. El reforzamiento negativo se elimina un estímulo desagradable para fomentar una conducta. Un ejemplo podría ser eximir a un estudiante de una tarea extra por haber participado en clase. Desde la pedagogía, se usa para motivar a los estudiantes y fortalecer hábitos positivos en el aprendizaje. Ejemplo, uso de insignias o recompensas en plataformas educativas para incentivar la participación. A continuación, mi compañera, Sindri. Bueno, a continuación hablaremos de condicionamiento clásico. Tenemos que el condicionamiento clásico es el aprendizaje que ocurre cuando una persona asocia a dos estímulos y responde automáticamente a uno de ellos. Un ejemplo de esto es cuando un estudiante se pone nervioso al escuchar la campana para inicio de clases porque la asocia con un examen difícil. Continuamos pues con el siguiente condicionamiento. Tenemos el condicionamiento operativo y tenemos que este es el aprendizaje basado en la relación con una conducta y sus consecuencias. Si la consecuencia es positiva,
repetimos la acción. Si la consecuencia es positiva, repetimos la acción. Si es negativa, la evitamos. Un ejemplo de esto es cuando un estudiante recibe puntos extras por participar en clase. Por lo tanto, se motiva a seguir participando en clase. Ok, yo estaré hablando sobre la situación. Una estudiante llamada Sara tiene dificultades para participar en clase y compartir sus ideas con sus compañeros. Su profesora, la señorita García, quiere ayudarla y superar su timidez y desarrollar su confianza en sí misma. Estaré, bueno, explicando un poco más sobre la situación y contextualizando. Resulta que Sara es una estudiante de 12 años que cursa el grado sexto en una escuela pública. Ella es una niña inteligente y creativa, pero bueno, la razón principal de esto es que Sara ha sido objeto de burla y crítica por parte de algunos de sus compañeros de clase. Esto ha llevado de que Sara se siente insegura y temerosa de experimentar sus opiniones o compartir sus ideas por medio de ser ridiculizada o rechazada. Además de que ella también proviene de una familia de bajos recursos económicos, lo que lleva a que ella se siente inferior a compañeros, ya que ha aumentado su sentimiento de inseguridad y ha hecho que se sienta aún más reticente a partir de la clase. Bueno, la profesora de Sara, eh, la señorita García, ha notado que Sara ha tenido dificultades para participar en clase y ha decidido implementar una estrategia, ya que esto es muy importante, una estrategia de moldeamiento para ayudarla a superar su timidez y desarrollar su confianza en sí misma. Bueno, la señorita García ha establecido un sistema de refuerzo que reconoce, recompensa a Sara cada vez que ella participa en clase y comparte sus ideas. Esto ha incluido como stickers, notas de felicitación y otros refuerzos positivos, así como lo decía mi compañera Angélica. Con una estrellita es suficiente para que el estudiante pueda reaccionar de cierta forma donde él se sienta feliz y se pueda sentir un poco más apoyado en el aula de clases. Bueno, esto era todo. Este es el contexto de la situación de Sara. ¿Pueden escucharme? Bueno, hablar un poco acerca de la estrategia de aprendizaje. La implementación de la estrategia de moldeamiento para fomentar la participación en clase y desarrollar la confianza en sí mismo de los estudiantes requiere una planificación y preparación cuidadosa. A continuación, se presentan los pasos para implementar esta estrategia de manera efectiva, establecer objetivos claros, identificar los comportamientos deseados y crear un sistema de refuerzo y evaluación a ajustar. Bueno, teniendo en cuenta lo que ya mi compañera dijo anteriormente, nos centramos en nuestro objetivo, que es la compañera Sara. Entonces tenemos que la compañera Sara tiene problemas de participación, ya que se siente, por decirlo de alguna forma, presionada o se siente avergonzada en clase. Entonces las estrategias que podemos proponer son el reforzamiento positivo por medio de, como ya lo dijo la compañera, por decirlo de una forma, darle stickers para hacerla sentir motivada a participar en clase de forma voluntaria, o darle puntos extra en sus calificaciones. También podemos implementar el reforzamiento negativo, que es, por ejemplo, colocándonos en nuestra perspectiva como maestros, es decir, el estudiante que no participe de forma voluntaria ya no tendrá que participar en el resto de la clase, por lo menos. Entonces, digamos, como maestros proponemos, no, hay que responder 10 preguntas de forma voluntaria, entonces el que responda la primera pregunta ya no tiene que responder las demás. Entonces, de esa forma la compañera Sara se sentirá motivada a responder de primera para así ya no tener la presión de tener que responder las siguientes preguntas.
Evaluación de los aprendizajes. Bien, la evaluación de los aprendizajes tenemos evaluación continua, evaluación sumativa y evaluación formativa. En la evaluación continua lo tenemos como, por decirlo de alguna forma, durante toda la clase. Como maestros tenemos que estar al pendiente del estudiante, en este caso nuestro objetivo es Sara, como ya lo había dicho anteriormente. Entonces, durante toda la clase estará pendiente de si Sara participa o no en clase y pues tener en cuenta su comportamiento. La evaluación sumativa ya sería al final de la clase, es decir, como maestros vemos, tenemos a Sara, que Sara no nos participa y los demás compañeros sí. Entonces, nuestra estrategia es que Sara nos participe voluntariamente en la clase para que se integre con el resto de los compañeros. Entonces, ya en esta situación ya sería como empezar la clase, establecer de alguna forma un mecanismo de participación y al final de la clase evaluar si nuestro objetivo se cumplió, el cual es que Sara participe en clase. Y por último tenemos la evaluación formativa, que busca que el estudiante, por decirlo de alguna forma, o más que todo el maestro, establezca metodologías o formas de hacer que el estudiante se sienta cómodo en clase, por decirlo de alguna forma, ajustar nuestra forma de enseñanza para que el estudiante pueda alcanzar sus objetivos. En este caso, Sara, con su problema de participación, entonces el maestro lo que puede hacer es, por ejemplo, tenemos que participar en clase, entonces el maestro puede responder una pregunta o por medio del sistema de modelación podemos, por ejemplo, que un compañero responda una pregunta, que otro compañero responda otra, y luego nos centramos en nuestro objetivo nuevamente, que es Sara. Entonces ya Sara se va a sentir más cómoda al responder su pregunta, porque ya ha visto por medio de la modelación responder a dos compañeros más. Muchas gracias.